Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidos sean todos y todas al estudio bíblico de la Primera Iglesia Bautista de Caguas. Qué bueno y qué hermosa oportunidad nos da el Señor de encontrarnos en esta ocasión para estudiar juntos y juntas la palabra del Señor. Y hoy hemos invitado a este estudio bíblico a nuestro preministerial, Manuel Soto, preministerial de la Primera Iglesia Bautista de Río Piedras, pero que está haciendo su práctica preministerial con nosotros y a quien hemos acogido, ¿verdad?, con mucho amor, para que nos acompañen en este estudio bíblico a modo, ¿verdad?, que vamos a estar estudiando, por supuesto, la porción de la Escritura que nos toca para el día de hoy, pero a modo de diálogo, quizás de una manera aún un poco más informal de lo acostumbrado, pero queremos que podamos a través de esta experiencia crecer y crecer en la palabra del Señor. Les invitamos a que usted vaya preparándose, tomando su Biblia en mano, vaya tomando su libreta, lápiz y papel. Para aquellos que les gusta apuntar, sé que hay varios hermanos que me dicen, pastor, yo acostumbro tomar nota de los estudios bíblicos. Pues mire, busque lápiz, papel, su libreta del estudio bíblico, su Biblia, su tacita de café. Si le gusta el café es de Dios, hermano. Así que si le gusta el café, busque su tacita de café para que participe de esta experiencia del estudio bíblico de la Primera Iglesia Bautista de Caguas. Y mientras los hermanos y hermanas se van preparando y van buscando su Biblia, libretas, vamos compartiendo algunos anuncios de la congregación. En primer lugar, queremos recordarle a los hermanos que hoy miércoles tenemos el estudio bíblico y el próximo sábado tenemos la clase bíblica de la niñez y el domingo el culto de adoración en el templo. Y le dejamos saber a los hermanos que el templo está abierto. Queremos que los hermanos, que la iglesia llegue. Siempre les pedimos a modo de favor que puedan registrar su asistencia llamando a nuestra hermana Elba Cartagena para nosotros tener conocimiento de quiénes van a ser los asistentes de la iglesia y llevar el registro de ellos. Pero queremos tener esa experiencia de adoración como las hemos tenido estos últimos domingos, con regocijo, con gozo, con alegría. Poder vernos, saludarnos, aunque sea a la distancia o con el puño, y abrazarnos también a la distancia, que quisiéramos hacerlo, pero llegará el momento en que lo podamos hacer. Así que lo importante es que podemos llegar, podemos vernos, podemos adorar juntos y juntas al Dios de la vida. Quisiera pedirle a nuestro hermano Manuel Soto que tenga bien el compartir algún saludo con la congregación. Ya los hermanos tienen que tener Biblia en mano, o deberían tener Biblia en mano, libreta en mano. Invito a Manuel que nos pueda brindar un saludo antes de comenzar. Saludos y bendiciones. Para mí un gran gozo, un placer y honor poder estar junto a esta amada iglesia y el pastor en este estudio bíblico / conversatorio y que vamos a poder, ¿verdad?, juntos estudiar la palabra del Señor. Buenas tardes. Amén. Gracias, Manuel. Y en esta ocasión nos preparamos en oración para ir a la palabra del Señor y continuamos estudiando acerca del sermón del monte y ese sinnúmero de enseñanzas que Jesús nos dio de diversas maneras, enseñanzas éticas, enseñanzas de carácter personal, de carácter social, de carácter espiritual, ¿verdad?, de la vida del hombre y de la mujer que afirma su confianza y su fe en Jesucristo. Pero les invitamos a orar. Manuel, ¿qué te parece si nos diriges en esta palabra de oración? Claro que sí. Señor, te alabamos y te bendecimos. Tuya es la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra. Gracias porque podemos reunirnos a través de las redes, Señor, de las plataformas, de las diferentes plataformas. Te pido, Señor, que tu sabiduría, tu discernimiento, tu presencia esté en medio nuestro y que nuestro corazón se haga abierto a tu voz, a tu palabra, a ti, Señor Jesucristo, y que podamos en este día poder aprender, refrescar la manera en que tú nos has enseñado a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos. Este estudio está en tus manos. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Una vez más, gracias. En nombre de Jesús, amén.
Amén, amén. Y mientras usted abre su Biblia, yo voy preparando la pantalla, pero vaya abriendo su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 5 en adelante. Y hoy vamos a llegar hasta donde podamos. Si llegamos hasta el verso 13, amén. Si no podemos llegar hasta el verso 13, hasta donde podamos, vamos a llegar y damos continuidad entonces en la próxima semana. Mateo, capítulo 6, versículo 5 en adelante. Vamos a poner por aquí la pantalla. Repiten un momento por aquí. Muy bien, entiendo que ya se ve completa. Ahora sí, ahora sí. Manuel, te voy a pedir que por favor nos puedas leer esos versos, aunque en el pasaje aparece hasta el verso 15, vamos a estar considerando hasta el verso 13, ¿está bien? Así Ok, que sí, perfecto. Manuel, si nos puedes dar lectura a la palabra del Señor. Ok. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estáis en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí estamos hasta el 13. Sí, muy bien, muy bien. Quizás muchos de los que nos están escuchando, si pudiéramos dar una definición sencilla acerca de la oración, yo creo que la mayoría de cada uno de nosotros pudiéramos coincidir en lo siguiente. Y fue esa definición tan práctica que nos enseñaron en las escuelitas bíblicas o en la catequesis, acerca de que era hablar con Dios. La oración es hablar con Dios. Y ciertamente la oración es ese diálogo que tenemos con nuestro Padre Celestial. Ahora bien, el pasaje que estamos considerando hace referencia a la oración y con ello se incluye la acción de gracias, la alabanza, la adoración y la confesión de pecados, perdón, la petición personal y la intercesión por las necesidades de los demás. Así que para Jesús, la oración sí es hablar con Dios. Sin embargo, Jesús lo hace de una manera muy amplia. Jesús, quiero que veamos lo que quiere transmitirnos, y es que aún desde esa expresión de gratitud a Dios por lo que tenemos, por lo que somos, por sus dádivas, por la vida, todo ello es parte de la oración. Lo mismo que esa alabanza, ese momento en el cual reconocemos la grandeza de Dios y le alabamos por su grandeza, su hermosura, su poder creador, su justicia, la salvación que podemos vivir. Y por supuesto, lo que es más común en la oración, el momento de las peticiones, la confesión y la intercesión. Así que todo esto forma parte de la oración. Y es importante que sepamos que el judaísmo, ¿verdad? El cristianismo tiene la oración como parte de esa tradición judeocristiana. Porque del judaísmo, o más bien de esa tradición judaica, perdón, en el judaísmo se afirmaba la oración como una de sus prácticas esenciales. Es por esto que en el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento usted va a encontrar un sinnúmero de oraciones. Había oraciones matutinas,
había oraciones de mediodía, había oraciones en la tarde, y podemos encontrar un sinnúmero. Mire, el libro de los Salmos, que normalmente lo identificamos como el Salterio, como ese el libro de alabanza, como ese himnario del judaísmo, también era un libro de oración, era un libro de alabanza, pero era un libro de oración al Señor. Encontramos oraciones a través de los líderes del pueblo, como lo fue Moisés, como lo fue Josué. Encontramos a través de los profetas, de las historias de grandes personajes bíblicos que oraron, y también de esos personajes bíblicos que muchas veces son poco conocidos, que también oraron. Ahora, es importante que la historia nos deja ver que Josefo, un historiador judío de la antigüedad, escribió que en el templo se ofrecían sacrificios y que esos sacrificios incluían oraciones 2 veces al día, en la mañana temprano y a la hora novena, y también había un servicio a la puesta del sol. Josefo lo que está haciendo es validando esa práctica de la oración que había en el judaísmo. El judaísmo creía en la oración, creía. Ahora, y muchos de ellos lo tenían como esa práctica genuina de comunión con Dios. Sin embargo, tenemos que, y lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos entrando en el texto bíblico, ¿qué fue lo que Jesús condenó o criticó? ¿Qué fue lo que Jesús señaló? Jesús no señaló la oración como algo negativo o algo innecesario, de ninguna manera. Veremos ya dentro de poco lo que Jesús señaló, porque Jesús, si algo afirmó con su ministerio, era la necesidad de orar, tanto que nos lo demostró y nos lo legó en nuestra vida. Manuel, si puedes dar lectura a esa parte a este slide, por favor. Sí, los judíos de Jerusalén podían llegar al templo a orar. Los que no llegaban podían estar en las sinagogas o aún en las calles. Ahora bien, la escritura en ningún lugar condena la oración pública, sino la oración ostentosa. Bien, miren, en la antigüedad, particularmente en la religión judía, el templo, y antes del templo el tabernáculo, era ese lugar donde se hacía referencia al lugar donde Dios estaba o donde Dios descendía, más bien donde Dios descendía. Y era ese lugar de reunión, era un lugar de encuentro, era un lugar de testimonio público también. Ahora, no todos los residentes en Israel, no todos los judíos podían llegar continuamente al templo. Había unas razones prácticas de distancia y de transporte y también económicas, por los cuales había ciertas peregrinaciones al año, ciertas fiestas donde los judíos acudían a Jerusalén, y llegar a Jerusalén era llegar al templo, llegar al lugar de adoración, de oración, de testimonio y de sacrificio. Ahora, cuando los judíos no podían llegar a Jerusalén, ¿a dónde llega? Miren, pues lo vemos en los evangelios. Jesús, cuando pudo estar en el templo, estuvo en el templo, pero cuando no estuvo en el templo, llegaba a una sinagoga allá en Capernaum y allí enseñaba y leía y compartía la escritura y hacía milagros. ¿Por qué esto es importante? Porque la práctica de la oración era una práctica en el judaísmo que iba más allá del templo, aunque el templo para ellos era el lugar donde Dios se manifestaba y donde Dios estaba. Y digo para ellos, porque aunque para nosotros los templos, los lugares donde adoramos, tienen un alto significado y tienen un alto valor, nosotros no podemos afirmar que es el lugar donde Dios está. Allí está Dios cuando la iglesia se reúne. Y viene a mi mente de momento ese texto del libro de los Hechos cuando dice que Dios no habita en un templo hecho de manos humanas. Así que debemos de afirmar de que Dios, su espíritu, está en la vida de la iglesia. Ahora, llegaban a la sinagoga y aún aquellos que no podían llegar a las sinagogas oraban en las calles, oraban en ciertos lugares que pudieran ser lugares concurridos donde personas se reunían para la oración, o en el caso de algunos, como lo veremos en breve, de personas que sencillamente se paraban en un lugar para ser vistos por otros y otras. Y es bien importante al comenzar este pasaje, estudiar este pasaje, que Jesús no está condenando la oración pública, hermano, y es muy importante. No saquemos de contexto el texto, tengamos cuidado la manera en la cual nos acercamos al pasaje.
Jesús no está condenando algo que él practicó, no solo en una, sino en varias ocasiones, cuando oró públicamente, cuando oró al Padre públicamente, orando por aquellos que habrían de creer, orando frente a la tumba de Lázaro, orando en múltiples ocasiones. Así que Jesús no está condenando la oración pública, está condenando esa oración que no es sincera, esa oración que es ostentosa, esa oración que no sale de la actitud correcta del corazón. Ahora, en el Antiguo Testamento se presenta un alto concepto de Dios y esto es como parte de la introducción que queremos tener, ¿verdad? Acerca de la oración. ¿Qué es la oración? La oración, en el Antiguo se presenta un alto concepto de Dios, se oraba a Dios porque se tenía la seguridad de que Él piensa, quiere y siente. Y la comunión entre Jehová y su pueblo y su pacto era natural, real e íntima. Mire, hay un salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero ¿a dónde levantaban sus ojos? A los montes, porque había ese concepto de que Dios estaba en el lugar alto, y lo vemos en el Antiguo Testamento, donde muchas veces iban a lugares altos a presentar sacrificio u ofrenda al Señor. Ahora, presenta también un concepto individual en el Antiguo Testamento, el aspecto de la oración. La vida de personajes como Abraham, Moisés, Samuel, Jeremías, nos hacen saber que la devoción a Dios alcanza alturas ¿verdad? Que se destacan a nivel individual. Pero también presenta una dimensión social. Moisés, Samuel, Salomón oraron en representación de la comunidad. Y de esta dimensión formaban parte los sacrificios que eran presentados en el templo en favor del pueblo. Cada cierto tiempo se presentaba un sacrificio expiando los pecados, o más bien ese derramamiento de sangre como parte de esos ritos del judaísmo para pedir perdón al Señor por los pecados del pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento, según Harrison es uno de los, un autor de uno de los diccionarios teológicos, o uno de los editores más bien, de uno de los diccionarios teológicos, la enseñanza más importante de Cristo acerca de la oración es su insistencia sobre la paternidad de Dios. Es decir, quizá no quiero entrar mucho en el tema, en el dilema de la paternidad, de cómo podemos concebir a Dios, sino vamos a hacer un poco más simple, sino nuestra visión acerca de Dios. ¿Cómo vemos a Dios? Vemos a Dios con confianza, vemos a Dios como a uno a quien nos podemos acercar con confianza, sabiendo que Él nos ama, sabiendo que Él atiende las necesidades de su pueblo, sabiendo que Él habrá de responder de acuerdo a su voluntad. Así que esa es una de las enseñanzas importantes de Cristo acerca de la oración, la actitud, ¿verdad? La manera en la cual nos vamos a acercar a Dios. También recuerda el valor del individuo, pues se le asegura que el Padre se preocupa de llevarle al lugar junto a Él. En otras palabras, es ese Dios que se presenta y que no es indiferente. Recordemos la parábola, Manuel, quizás podemos recordar la parábola del hijo pródigo, De momento se me fue el nombre de la parábola, del hijo pródigo. Este hombre se fue, gastó toda su herencia, malgastó toda su herencia, hizo lo que le dio en gana. Cuando se vio en el suelo que no podía llegar más bajo, entonces recapacitó y dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Ahora, hay algo muy importante, porque hasta ahí el texto es bien bonito, ¿verdad? De hecho, esa porción es completamente hermosa, pero yo quiero que miremos más allá del hijo, veamos el padre. ¿Qué hace el padre cuando aquel hijo llegó? ¿Qué hace el padre cuando aquel hijo llegó? El padre le vio, le abrazó, le vistió, le calzó, puso anillo, puso fiesta, porque quería llevarle al hogar con él. Y de la misma manera eso hace Dios con nosotros a través de la oración. Recuerda el valor que tenemos para Él. Recuerda el valor de la oración espiritual, íntima, espontánea, que propicia la comunión con Dios.
Manuel, si de algún momento quieres intervenir en toda confianza, Sí, sí. ¿sabes? Seguro. Presenta el acto de derramar el corazón como un acto de fe y orienta también hacia lo práctico de la vida, porque así hace el acto de la oración. Nos orienta hacia lo práctico de la vida. Es por esto que Jesús, hermanos y hermanas, nos enseña a orar por las cosas que debemos orar. Yo acostumbro siempre señalar que Dios responde a nuestras necesidades. ¿Y por qué subrayo nuestras necesidades? Porque los seres humanos también tenemos caprichos, hermanos y hermanas. Y Dios no tiene la obligación de responder a nuestros caprichos, su promesa es responder a nuestras necesidades. Es por esto que lo práctico de la vida nos orienta, la oración nos orienta a ellos. Jesús nos enseñó a orar. ¿Por qué nos enseñó a orar Jesús? Por el pan, que es el alimento, el perdón, el suyo y el nuestro hacia los demás, la victoria en la tentación, el poder sobre las fuerzas espirituales de maldad, porque hay fuerzas espirituales con las cuales luchamos, por la obra misionera, porque nos está enseñando a que se haga el reino de Jesucristo, nos enseñó a orar por los enemigos, bendecirlos, por el Espíritu Santo. Jesús nos enseñó a orar por lo que necesitamos orar. Entonces, me parece que es necesario reflexionar, iglesia, en si realmente estamos orando por lo necesario. ¿Estaremos orando por lo necesario? Y para esto es importante recordar que el objetivo de la oración no es solo la imposición de nuestras voluntades sobre la de Dios, sino la santificación de su sagrado nombre, la extensión de su reino, nuestra sumisión a su voluntad y nuestra sumisión a su voluntad. Verdaderamente, cuando oramos correcta y apropiadamente, decía Agustín, no oramos por nada más de lo que está contenido en la oración del Señor. Hay que orar de manera correcta. Manuel, ¿de alguna experiencia que tú quieras compartir acerca de la oración mientras continuamos compartiendo con los hermanos y hermanas? Aunque vamos por aquí, discúlpame, Manuel. Ok, ahora sí, ahora sí. Estamos en el verso 5, Manuel, puedes continuar aquí. Sí. ¿Me dijo leyendo o aportando lo que usted dijo? Como desees, en cualquiera de las dos direcciones, como tú Sí, desees. en cuanto a lo que ha dicho, me parece muy importante la manera en que debemos acercarnos a Dios con esta forma en que Jesús nos enseña de cercanía, de verdad, de ver a Jesús o a Dios como Padre. Y esto tan importante que usted bien ha dicho, que es la voluntad, ¿verdad? El sometimiento de la voluntad, ¿verdad? Que dice en el versículo 10 que hágase su voluntad y no la nuestra, que no es algo basado eh, en nuestros caprichos, que no es basado en lo que yo quiero específicamente, sino que sí tenemos unas peticiones y tenemos unos deseos, pero que los sometemos a la voluntad de Dios para que se haga según su santa y divina voluntad, básicamente. Con relación al verso 5, Muy bien. pues acá nos dice, recordemos el verso, el capítulo 6, verso 2, cuando nos habla el sonido de trompeta. Esto era un lenguaje simbólico para presentar la actitud de los fariseos cuando daban la limosna. Tal acción era considerada por Jesús una acción hipócrita porque pretendía dar cuando su intención era recibir. Para entender Manuel, Mateo, si me disculpa brevemente, sí, con esto estamos haciendo referencia a los hermanos a uno de los estudios anteriores donde Jesús sí, dio una enseñanza acerca de la limosna. Entonces Jesús estaba haciendo este contraste entre lo que es dar con el corazón, lo que es dar con entendimiento versus la actitud de algunos fariseos que cuando daban su ofrenda y la traían al templo, hacían sonar trompeta, ¿verdad? Un lenguaje simbólico, no era una trompeta literal. Es decir, buscaban que la gente se diera cuenta de su ofrenda, buscaban que la gente viera su ofrenda, para que la gente le alabara y le reconociera un poco con la intención de impresionar a otros o a otras. Y esto es importante
que lo recordemos porque Jesús va a ser el mismo contraste en la práctica de la oración. Realmente era la misma actitud que tenían los fariseos en momentos diferentes, ¿verdad? Tanto en la limosna como en la oración, en lo que era la práctica, en prácticas espirituales. Así que tengamos eso importante porque ya eso nos va dejando saber por dónde nosotros no podemos dirigirnos, qué cosas nosotros no debemos hacer, qué cosas debemos evitar y con qué actitud debemos de llegar al corazón. Disculpa, Manuel, es que quería añadir Sí, eso acerca del estudio pasado. sí. Dice el punto número 2, para entender Mateo 6.5 debemos considerar Lucas 18.9, parábola del fariseo y el publicano. No sé si desea aportar sobre Sí, Lucas 18.9. sí, seguro. Mire, el Lucas 18, versículo 9, nos habla de dos hombres que subieron al templo a orar, decía Jesús. Las parábolas eran estos cuentos, estas historias que Jesús utilizaba para transmitir grandes lecciones de vida. No fueron eventos históricos, sino que eran historias que Jesús utilizaba para transmitir vida. Ahora, nos habla en esa historia de dos hombres que subieron al templo. Uno era fariseo y uno era publicano. El fariseo, decía Jesús, se puso en pie y oraba consigo mismo de esta manera. Dios, cuando dice oraba consigo mismo, es oraba solo, ¿verdad? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Es decir, estaba justificándose con Dios. Entonces, yo creo que Jesús nos está dejando saber ya también de antemano que esa no es la actitud correcta. Nosotros no podemos estar justificándonos, no debemos, porque esa no es la actitud que Jesús nos ha enseñado. Nuestro deber es hacer la tarea y llegar a la presencia del Señor con la actitud correcta del corazón. Ahora, Jesús presenta un contraste en esa historia, Manuel. Dice que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar. A mí tengo que confesar, mis hermanos, que a mí me fascina esta imagen que Jesús presenta. Dice que estando lejos no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, yo creo que Jesús nos está diciendo cuál es la actitud correcta. La de el publicano que reconocía que era pecador, que reconocía que había faltado, que reconocía que tenía necesidad de Dios, o la actitud correcta era la del fariseo que se decía a sí mismo todo lo que había hecho. Y nosotros pudiéramos contextualizarlo con nuestra vida, sin poner nombres, por supuesto, pero pudiéramos contextualizarlo. Ah, Dios mío, yo que llevo tantos años en la iglesia. Ah, Dios mío, yo que te he servido en tantos ministerios. Ay, Dios mío, yo que he dado tanto para ti en tantas otras cosas. Y yo creo que el Señor no nos está pidiendo que le recordemos a Él lo que Él ya sabe en términos de nuestro servicio a Él. Lo que Dios espera de escuchar de su pueblo es ese corazón que late por Él, ese corazón que desea de manera genuina ser bendecido por la presencia del Señor. Manuel, si puedes leer ese último ejemplo, por favor. Sí, el último punto dice la recompensa de la oración malintencionada y de la acción hipócrita sería la mirada que la gente puso en ellos y la adulación que recibieron, perdón. Muy bien, así que esa sería la recompensa. Querían orar y oraban públicamente y alzaban su voz y quizás hasta alzaban sus manos y a lo mejor hacían gestos, y alzar las manos no es nada malo. Muchos de nosotros levantamos nuestras manos, ¿verdad?, al Señor. Pero la actitud de ellos, y alzaban su voz y gritaban solo para que la vieran. Y Jesús le decía, esa es la recompensa. En otras palabras, Jesús decía, esa es la recompensa, no hay más nada. ¿Cuál es la recompensa? Que la gente pasaba, le miraba y decía, mira, esa persona está orando. A lo mejor algunos dirán, ay, que mucho ora. A lo mejor otros dirán, ay, que espiritual son. Otros dirán, ah, mira, está cumpliendo con la ley. Sin embargo, Jesús está diciendo, esa oración
es vacía, porque no tiene la actitud correcta del corazón. Ahora, el verso 6 nos dice lo siguiente: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La mayoría de la gente que seguía a Jesús eran gente, lo habíamos dicho en estudios bíblicos anteriores, eran personas del campesinado y algunos artesanos. Quizás pudiéramos dividir la sociedad antigua, ¿verdad?, a través de estas clases sociales: la élite, donde estaban los gobernantes, donde estaban los religiosos, ¿verdad?, el poder religioso, principalmente el gobierno, ¿verdad?, los gobernantes de la época, los ricos, y que era un 5% de la población aproximadamente. Luego venía otro por ciento mayor, que eran los artesanos, y un por ciento enorme, como quizás un 90%, que eran personas campesinas, personas que vivían del día a día, personas que eran aquellos que escuchaban las enseñanzas de Jesús porque les brindaba esperanza en medio de una realidad de la cual no había esperanza. Y generalmente las casas de estas personas solamente contaban con una habitación, por lo que la idea de tu aposento, la idea de tú tener tu habitación, cuando Jesús dice, entra en tu aposento, era una limitada. No todo el mundo tenía aposento, no todos los que seguían a Jesús de Nazaret tenían aposento. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Tampoco debemos pensar que Jesús hacía referencia a un cuarto exclusivo de oración que debían de tener sus seguidores para orar. Y aquel que lo puede hacer, pues mire, gloria a Dios, qué bueno que lo puede hacer. Pero Jesús no está diciendo tampoco eso. Jesús lo que está haciendo es presentando un énfasis en la actitud de la mente y del corazón. ¿Cuál va a ser mi actitud cuando me presento al Señor? ¿Cuál va a ser mi actitud cuando me presento al Señor? El pensamiento de fondo no es la experiencia secreta. Fíjense, Jesús no está tampoco resaltando que la experiencia sea secreta, pues si él oró públicamente, sino la experiencia sincera. En otras palabras, si te va a tentar, yo me atrevería a pensar, quizás traer este análisis muy mío. Si te puede, para que no te veas tentado, por el reconocimiento público, por el aplauso de la gente, por la alabanza de la gente, entonces enciérrate en tu cuarto y que allí el Señor te vea. Así que la razón para mencionar el lugar secreto presenta la idea de dejar fuera el prestigio y el interés personal. Qué difícil se nos hace en estos días dejar el prestigio y el interés personal. Y usted dirá, pastor, ¿cómo que se nos hace difícil? Sí, mi hermano y mi hermana. Usted y yo, y Manuel y yo, todos nosotros vivimos en un mundo donde se hace tanto énfasis al prestigio, al interés personal, y no es que tener un buen prestigio, un testimonio, ¿sabe?, o una buena opinión de la gente sea mala. No, por supuesto que no. Ahora, pero hay gente que vive para lo que dice la gente, para lo que la gente diga. Hay gente que vive por el interés de ser beneficiado, aludado, alabado por sus acciones. Así que Jesús lo que dice, mira, para que no te veas tentado, mejor procura estar a solas con Dios. Procura hablar con Dios de tú a tú. Procura hablar con Dios con sinceridad. Ahora bien, el intercesor o la intercesora, y es la persona que ora, entonces, intercesor o la intercesora, tiene su experiencia de comunión e intimidad con Dios para luego, no, ¿verdad? Tiene su oración, perdóneme, tiene su experiencia de comunión e intimidad con Dios, no para luego hacer como hacían los fariseos, que se jactaban en su oración. Y muchas veces esto lo escuchamos, bueno, muchas veces lo escuchamos, punto, no voy a dar ejemplo. Cuando personas dicen, bueno, yo estaba orando y oré tanto tiempo y el Señor me habló de esta manera, y Dios habla, yo creo que Dios habla, por lo menos yo soy de los que cree que Dios habla y que en oración Dios se revela y se muestra a través de múltiples formas y maneras. Ahora, no podemos orar para jactarnos de experiencias, porque entonces lo que vamos a hacer es malograr la experiencia de comunión con Dios. Entonces, aquellos
que tuvimos en una habitación cerrada, lo malogramos con la actitud de nuestro corazón. Manuel, si me puedes leer, por favor, el primer punto de este slide. Sí. Dice, ¿cómo debemos orar? Verso 7 dice, es posible que al decir esto Jesús estuviera pensando, perdóname, me dijo que lea el verso 7, ¿verdad? Solamente. No, el primer punto, perdóname, iba bien en el primer punto. Ok, es posible que al decir esto Jesús estuviera pensando en los escribas, quienes por pretexto hacen largas oraciones. El hacer oraciones extensas era una práctica de ciertas religiones de la antigüedad. Hay quienes piensan que Jesús hizo referencia a esto por el carácter pagano de tal práctica. Sin embargo, en el Antiguo Testamento encontramos un sinnúmero de oraciones extensas. Ejemplo de esto lo vemos en Segunda de Crónicas, Nehemías, Salmos, Daniel, entre otros. Consideramos el punto número 3, consideremos el evento de la oración de los profetas de Baal, quienes oraron todo el día, gritando frenéticamente, mas no hubo respuesta. Debemos preguntarnos cuál es el motivo de nuestra oración. Y el punto número 4, perdón. Muchas de las oraciones más notables de la Escritura fueron breves. Jabes, Esteban, Pablo, el ladrón de la cruz, etcétera. Pues el poder de la oración no está en la extensa que pueda ser, sino en la actitud con la cual nos acerquemos a aquel que escucha y responde a nuestra oración. ¿Y por qué hablamos acerca de estas largas oraciones? De ninguna manera, y yo quiero dejarlo muy claro, quiero ser muy claro, de ninguna manera con esto queremos hacer una crítica o una condena a las largas oraciones. Queremos explicar lo que Jesús de Nazaret abordó en el texto bíblico. Miren, cuando Jesús habla en ese verso 7, no uses vanas repeticiones como los gentiles, y hace alusión a la palabrería, ¿verdad? Que piensan que por su palabrería serán oídos. Como bien leyó Manuel, en algunas de las religiones de la antigüedad se utilizaban estas largas oraciones. Y las largas oraciones eran utilizadas como, no solo como esa disciplina de oración, sino como esa herramienta para para cumplir con el rito religioso y no necesariamente como un elemento de comunión sincera con la divinidad. Ahora, Jesús está diciendo, ¿verdad? Y no podemos condenar, Jesús tampoco condenó las oraciones extensas. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento encontramos un sinnúmero de oraciones extensas. Miren, aquellos que no hayan leído una oración extensa, vayan al Salmo 119. Aquellos que no hayan leído una oración extensa, vayan a la oración de Daniel, que es una de las oraciones, para mí, más hermosas de la Escritura. La oración de Daniel es una oración fabulosa. Cada vez que tengo la oportunidad de leerlo, ¿verdad? Sé que Dios habla al corazón, ¿verdad? Por eso es a mí, a lo mejor usted es otro texto bíblico. Entonces, yo creo que esto lo podemos entender mejor con el ejemplo que hemos dado, los profetas de Baal. ¿Se acuerdan de aquel momento en el cual el profeta le dice, mira, levantemos un altar, tú tomas un becerro, yo tomo otro becerro, tú oras a Baal y haces tu rito, y luego yo oraré al Señor? Pues dice el texto bíblico que estuvieron gritando y gritando frenéticamente, dice el texto bíblico, pero no hubo respuesta. Entonces, realmente, y obviamente aunque nosotros no oramos a Baal, ¿verdad? Dios quiera que no nos hallemos orando a Baal, porque pueden haber muchos Baales en la vida. ¿Cómo nosotros vamos a orar? Vamos a orar con esa actitud frenética, desesperada, con esa actitud que nos puede hacer daño a nosotros también, o vamos a orar con confianza. Es por esto que hacemos el contraste entre las oraciones largas y las cortas, no porque las cortas sean más espirituales que las largas, sino para que tengamos una idea
que aún las oraciones tan simples como la de Jabes, que si usted no la ha leído, yo le invito a que usted esta misma noche la lea, al terminar este estudio bíblico, la lea. La oración de Jabes, o la oración de Esteban, cuando Esteban estaba siendo apedreado, o la oración de Pablo por los Efesios, y la más conocida por muchos de nosotros, la oración de aquel que estaba al lado de Jesús en la cruz. Tan sencilla como acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta inmediata. No porque era corta o porque era larga, sino porque estaba pidiendo correctamente y con la actitud correcta de aquel que escucha y Pastor, responde a nuestra oración. Adelante, me Manuel. parece muy interesante eso que, ¿verdad? Ese punto, cuando usted hace la comparativa, ¿verdad? Con los profetas de Baal y cuando oraron frenéticamente, me parece que podemos hacer un contraste y cómo nosotros debemos, ¿verdad? Como prácticamente debemos orar y que no debemos llegar al punto, ¿verdad? De caer en esta situación de manera desesperada, de manera frenética, de orar al Señor con el motivo de como de torcerle el brazo al Señor en cuestiones de nuestros propósitos o de nuestras peticiones. Y esto me trae la ilustración y me hace pensar en como las veces que se ora de esa forma, ¿verdad? Tratando tal vez de cambiar los propósitos del Señor o la mejor ilustración me parece que es de torcerle el brazo al Señor. Y yo creo que es... Manipular a Dios. sí, 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 no, no. Entonces, pues me parece muy, muy buena esta ilustración con los profetas de Baal, debido a que no está en la intensidad y en este afán de oración, sino que es una oración confiada, una oración que trae paz, una oración que trae descanso, que trae alivio, que trae fortaleza y sobre todo confianza en lo que Dios hará y que Él va a hacer su voluntad agradable y perfecta. Lo que quería añadir. Y sobre eso, Manuel, muy bien, excelente. Y sobre eso, Manuel, es importante, en esa misma dirección que tú traes, nosotros estamos considerando un mismo discurso en el capítulo 6. Hoy estamos hablando de la oración, pero hace 2 domingos atrás, el pasado domingo no era anterior, estuvimos hablando sobre el afán y la Exacto. ansiedad. Entonces, Amén. veamos el discurso. Mi profesor de Nuevo Testamento siempre nos enseñaba que uno tiene que mirar el discurso también, ¿verdad? En la manera más amplia. Jesús, es como si Jesús nos estuviera diciendo al principio del capítulo 6, tengan la actitud del corazón correcta, oren de la manera correcta, que es con la actitud genuina, sincera del corazón, y ustedes van a experimentar en medio de un mundo afanoso y en medio de una sociedad que vive ansiosa, ustedes van a experimentar esa paz que solamente la presencia de Jesús puede darle a la vida del ser humano. Así que yo creo que Jesús no está desligando el tema de la oración acerca del tema, ¿verdad? Del afán y de la ansiedad, de aquello que Jesús nos recordó, de que nuestro Padre tiene cuidado de vosotros, de que no nos afanemos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, yo voy a añadir algo, y muy pastoralmente lo voy a hacer. Con esto de la oración y con esto de la intención del corazón, tengamos mucho cuidado, hermano. No imitemos todo lo que veamos. No repitamos todo lo que escuchamos. Cuidado con las declaraciones. Mucho cuidado con el yo declaro que escuchamos continuamente en la radio, Sí. en los libros
cristianos que muchas veces vemos, de cómo atar, de cómo desatar, de cómo declarar, de dónde hacerlo, de la manera. Yo no sé, pero yo creo que el ejemplo y la enseñanza de Cristo es muy diferente. Si alguien tiene la autoridad para declarar sobre la vida de otra persona, es Jesucristo. Es Dios, pues es el único que declara salvación. Cuando declara salvación sobre la vida del ser humano, ese ser humano experimenta la salvación. Cuando Él declara la sanidad sobre la vida de este otro ser humano, ese ser humano experimenta la sanidad. Cuando declara restauración sobre el poder de la palabra de Jesús, es el poder transformador, el poder de nuestra palabra tiene que ir enmarcada en lo que Jesús nos ha enseñado, sabiendo que quien tiene la autoridad sobre todas las cosas es Él, y que nosotros no nos veamos en la tentación que caían los fariseos también, de creernos pequeños dioses, donde nos vemos como pequeños dioses queriendo declarar, desatando o atando, porque ese es el lenguaje que escuchamos muchas veces. En nuestra iglesia no lo escuchamos, pero lo escuchamos en muchos otros foros. Tengamos cuidado. Nosotros respetamos a quien piensa de esa manera, pero tengamos mucho cuidado, porque eso no es el lenguaje cristiano. La Biblia no nos enseña a eso, y Jesús tampoco nos enseñó a eso. Ore conforme a lo que Jesús le enseñó. Ore conforme a la voluntad de Dios. Ore por vida, ore por provisión, ore por paz. Ore porque el reino de Jesucristo sea extendido en el mundo. Ore porque el evangelio sea conocido por cada ser humano. Ore por el perdón de sus pecados y el perdón a otros y a otras, para que el Señor le enseñe a perdonar. Ore para que vivamos en un mundo de justicia, de amor, de solidaridad, de buen acompañamiento. Sepamos por lo que vamos a orar, que no caigamos nosotros en lo que caían los fariseos, que simplemente nuestra recompensa era el momento que teníamos de esa oración vacía, porque era carente de sentido. Ya para ir terminando, vamos a quedarnos hoy en este verso, en el verso número 8, este va a ser el último slide. Dice el verso 8 lo siguiente: no os hagáis pues semejante a ellos, ¿y quiénes son ellos? Los fariseos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En este verso Jesús está afirmando que el Padre no está falto de información o que ignora nuestras necesidades. Todo lo contrario, hermanos y hermanas. Aún antes que comencemos a orar, Dios ya sabe nuestra necesidad. Mire, la misma Biblia dice que antes que esté nuestra palabra en nuestra lengua, ya el Señor la sabe, que Él conoce las intenciones de nuestro corazón, nuestras interioridades, que Él conoce nuestro acostar y nuestro levantar, que ante Él nada le es oculto. Por lo tanto, tengamos confianza en el plan de Dios, en la voluntad de Dios y en el amor de Dios. Ahora, significa que el saber que Dios conoce nuestras peticiones, nosotros vamos a dejar de orar. De ninguna manera. De ninguna manera. Miren, consideremos una relación saludable entre un padre, una madre y sus hijos. Sus oídos siempre estarán dispuestos a escuchar sus necesidades y su corazón a bendecirle, aunque el padre y la madre sepan su necesidad. Nosotros conocemos a nuestros hijos. Miren, nosotros también sabemos cuando nuestros hijos vienen donde nosotros a pedirnos cosas que no necesitan y que no convienen. ¿Verdad que sí? De la misma manera es el Señor. Yo creo que esa es la mejor imagen de ese padre, de esa madre, que abre su corazón y sus oídos, su tiempo para escuchar a sus hijos. Así que aquí Jesús condena el espíritu de temor y de desconfianza que hace que los seres humanos, cual profetas de Baal, repitan oraciones creyendo que Dios no estará enterado o inconforme con la manera en la cual oran. Hermano y hermana, usted puede orar de pie o sentado. Usted puede orar de rodillas o postrado. Usted puede orar en su cuarto o en la sala. Usted puede orar en el templo o en la calle. La importante, o a lo que Jesús nos está enseñando, es a la disciplina de oración y a la actitud con la cual nosotros vamos a orar
y vamos a acercarnos a la presencia del Señor. Bien, ya estamos cerca de la hora y queremos ir cerrando esta experiencia. A los hermanos y hermanas, yo sé que algunos dirán, pastor, pero ¿cómo nos quedamos con las ganas? Porque el estudio está muy bueno. El tema de la oración es un tema muy, muy rico. Pero hermano, miren, tenga calma, tenga quietud, repasen esta semana lo que hemos discutido. Recuerde que la grabación queda presente en las redes, tanto en YouTube como en Facebook. Usted puede volver a escuchar este estudio bíblico. Y en la próxima semana vamos entonces a continuar el estudio y vamos a llegar a la aplicación. Pero permítanos detenernos hasta aquí porque todavía nos faltan varios textos bíblicos que considerar y queremos ser muy cuidadosos con el tiempo. Así que agradecemos a cada uno de ustedes. Bueno, antes de yo cerrar, Manuel, algo que quieras expresar a los hermanos antes de ir cerrando. No, básicamente ha estado muy bueno la enseñanza, ¿verdad? Poder analizar el versículo y lo que es estos temas de la oración. Me pareció en esta última, el último que se discutió, que lo que el Señor desea de nosotros, ¿verdad? Que en ese último versículo, que no nos hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, que también me hace pensar en la relación, ¿verdad? Que el Señor conoce ya, ¿verdad? Y como decía en la presentación, que no es que no oremos, porque Dios sepa lo que nosotros necesitamos y de qué o qué cosas necesitamos, de qué cosas necesitamos ser provistos, sino que igualmente con confianza podamos acercarnos a Él y fomentar una relación con Él, ¿verdad? De tal forma que a pesar de que sí el Señor conoce mis peticiones, mis necesidades, las cosas que necesito ser provisto, el Señor las conoce, nosotros nos presentamos a Él con confianza, me relaciono con el Señor, me expreso con Él, le doy a conocer mi sentir, que Él lo conoce, pero se lo expreso de tal forma que pueda ser una relación mutua, ¿verdad? Que pueda ser una relación mutua, que no haya silencio entre ambos, entre Dios y yo, entre Dios y nosotros, sino que pueda ser una relación mutua y de mutuo aportación, ¿verdad? De podernos comunicar mutuamente entre Dios y nosotros. En otras palabras, o verdad, quizás abundando un poco más en eso, Manuel, que haya confianza. Hermanos, Confianza. veamos a Dios con confianza. Veamos a Dios como uno que está presto, dispuesto para responder a nuestra oración. A nuestra oración conforme a la necesidad. A nuestra oración que va de acuerdo a su voluntad. Ore por aquellos que necesitan salvación, sean sus hijos, sean su esposo o su esposa, sea sus hermanos o hermanas, sea quien sea, que el ser humano conozca a Dios. Ore por provisión en el mundo también, porque hoy usted tiene, quizás, probablemente hoy usted tiene mucho alimento en su nevera, en su alacena, pero hay quienes les falta en este tiempo. Ore para que haya perdón y reconciliación en la vida de las familias, los matrimonios, las relaciones paterno y materno-filiares, las relaciones entre hermanos. Ore para que haya reconciliación en la familia de la fe. Ore para que el Evangelio de Jesucristo sea compartido. Ore de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano y hermana. Dígale al Señor, pídale al Señor que le enseñe a orar de acuerdo a su voluntad. Y usted sabe que el próximo miércoles vamos a aprender lo que Jesús nos legó, esa oración de acuerdo a su voluntad. Así que tienen dos asignaciones para el próximo miércoles. Mire, hasta una asignación les voy a dar, dos asignaciones les voy a dar. Lo primero es que ustedes, si usted tomó nota, pues fantástico, qué bueno, usted está libre de la asignación, pero si no, tómese un ratito y vuelva y escuche este estudio bíblico para que se prepare para el próximo estudio bíblico. Porque vamos a ir en el mismo tema y no quiero que
que estemos un poco perdidos cuando llegue el próximo miércoles. Así que vea este estudio bíblico en cualquier otro ratito. Segundo, muy sencillo, usted va a leer antes del próximo miércoles Mateo 6, versículos 9 al 13. Mateo 6, versículos 9 al 13. Y usted va a decir, pastor, es que yo me sé eso de memoria. Muy bien, lo va a leer como quiera. Lo va a leer y usted, yo le invito a que usted haga un ejercicio personal de reflexión, a que usted se siente. Ahora, y esto es para usted, nadie lo va a ver, nadie lo va a evaluar, nadie lo va a mirar, a que usted se siente, por lo menos lea esa oración y medite en esa oración. Lee esa oración y escriba algo acerca de esa oración. Léalo, escríbalo, permita que el Espíritu de Dios le inspire. Dios nos habla también a través de esas experiencias. Bueno, ya para terminar, muchas gracias a todos y todas las que han estado conectados. Ha sido una experiencia muy buena, muy grata de poder compartir la palabra del Señor. Esperamos ¿verdad? Esperamos que esta experiencia haya sido de edificación a su vida. Recuerde que este tema tiene su segunda parte el próximo miércoles a la misma hora a través de nuestras plataformas digitales. Y les recordamos ya para cerrar que la programación de la iglesia el próximo sábado, la Escuela Bíblica de la Niñez, y el próximo domingo tenemos el culto de adoración a las 10 de la mañana. Llame a nuestra hermana Elba Cartagena para registrar su asistencia, por favor. Es importante para tener el registro de nuestros asistentes. Estamos contentos porque el domingo pasado pudimos vernos muchos y muchas de los hermanos y hermanas de la iglesia, y el domingo pasado dos cosas ocurrieron. Uno, iniciaron nuestras clases de candidatos al bautismo. Mire, hermano y hermana que usted me está viendo, si por casualidad usted no se ha bautizado y usted ha confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, usted cree que Él es su Salvador y usted quiere dar ese testimonio público acerca de su fe, yo le invito a que usted se una y llegue a la clase de bautismo que ya comenzó para que participe de esa hermosa experiencia. Y lo segundo que sucedió el domingo pasado, por lo cual yo felicito a la iglesia y le reconozco, es que fue nuestro cierre de nuestra semana de misiones, y el pasado domingo dimos nuestra ofrenda misionera mundial y los hermanos y hermanas compartieron ¿verdad? El almuerzo misionero, que también fue para fortalecer la ofrenda misionera mundial. Gracias a la iglesia por su compromiso con la misión de Dios, con su evangelio desde Caguas y desde Puerto Rico hasta el mundo entero. Terminemos con una palabra de oración. Amado Dios, gracias por esta experiencia, gracias por tu bendición y tu presencia en medio nuestro. Que esta palabra que ha sido compartida quede sellada en el corazón de nuestros hermanos, ayudándonos a crecer en ti, formando en nosotros tu carácter y propiciando, Señor, que podamos ser lumbreras para el mundo, podamos ser testimonio vivo de tu amor y de tu gran misericordia. En el nombre de Jesús oramos, con la confianza de que tu Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad y crea en nosotros la conciencia necesaria para el quehacer de tu evangelio en el mundo. En Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos y hermanas, Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor con cada uno de ustedes en esta noche. Dios les bendiga. Bendiciones.